La estadística descriptiva es una rama de la estadística que se enfoca en recolectar, organizar, resumir y presentar datos de manera que se puedan interpretar fácilmente en el contexto de un proyecto, especialmente en áreas como la geomática. La estadística descriptiva es fundamental para entender los datos iniciales y proporcionar un análisis que sirva como base para interpretaciones más complejas o la toma de decisiones. Elementos clave de la estadística descriptiva. 1. Recolección de datos. Los datos pueden ser recopilados de diversas fuentes como sensores remotos, GPS, encuestas, base de datos o mediciones directas. En geomática se suelen trabajar datos espaciales que incluyen coordenadas, mapas y modelos digitales del terreno. 2. Organización de datos. Ordenar los datos en tablas, bases de datos o estructuras que permitan su manejo eficiente. Un ejemplo sería crear tablas que muestren la distribución de elevaciones en una región. 3. Presentación de datos. La visualización mediante gráficos como histogramas, diagramas de dispersión, gráficos de barras, mapas temáticos, entre otros. Un ejemplo sería mapas de calor que muestran densidades de población o la variación de la humedad en un área. 4. Análisis descriptivo. Resumir las características clave de los datos mediante medidas de tendencia central, dispersión y distribución. Medidas utilizadas en la estadística descriptiva. Como primer punto tenemos a las medidas de tendencia central, las cuales identifican el centro o el valor promedio de un conjunto de datos. Aquí podemos tener a la media, que es el promedio aritmético, la mediana, que es el valor que separa los datos en dos mitades, y la moda, que es el valor más frecuente. Un ejemplo aplicado a la geomática sería calcular la altitud promedio de una región. Nuestra segunda clasificación son las medidas de dispersión, las cuales indican cómo se distribuyen los datos alrededor de su tendencia central. Aquí podemos tener a la varianza, que es el promedio del cuadrado de las diferencias respecto a la media. La desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, indica cuánto varían los datos respecto a la media, y el rango, que es la diferencia entre el valor máximo y mínimo. Un ejemplo aplicado a la geomática sería evaluar la variabilidad en la temperatura de una región a lo largo de un año. La siguiente clasificación son las medidas de posición, las cuales pueden ser cuartiles y percentiles. Estas dividen los datos en partes iguales para identificar patrones. Un ejemplo sería identificar el percentil 90 de altitud, que corresponde al 10% de las áreas más altas en un mapa. Por último, tenemos la distribución de frecuencia, las cuales son tablas o gráficos que muestran cuántas veces aparece cada dato o rango de datos. Un ejemplo de esto en la geomática sería un histograma de pendientes de una región. Herramientas de visualización en estadística descriptiva. Número 1. Gráficos. Hay histogramas, que es distribución de frecuencias, y diagramas de dispersión, que es relación entre dos variables, y diagramas de caja muestran los valores extremos, mediana y rango intercuartílico. También mapas temáticos, representaciones espaciales que combinan datos descriptivos con localización geográfica. Número 2. Tablas. Tabla de frecuencias y resumen estadístico. Y número 3. Softwares y herramientas. Excel, análisis básico, visualización de datos, R o Python, análisis avanzado y visualización personalizada, y los softwares SIG, que son ArcGIS o QGIS, para integrar análisis estadístico con datos espaciales. Pasos para aplicar estadística descriptiva en un proyecto. 1. Definir los objetivos del análisis. ¿Qué se quiere descubrir o describir? Ejemplo, determinar las características del terreno para un proyecto de infraestructura. 2. Recolectar los datos relevantes. Fuentes de datos fiables y adecuadas. En geomática, esto incluye datos de satélites, drones, estaciones meteorológicas, etc. 3. Limpiar y reparar los datos. Eliminar errores, datos duplicados o valores atípicos. Estandarizar formatos y unidades de medida. 4. Calcular y visualizar las estadísticas descriptivas. Aplicar las medidas mencionadas anteriormente. Generar gráficos y mapas que representen los datos. 5.
Interpretar los resultados. Relacionar los datos con el contexto del proyecto. Identificar patrones o anomalías que puedan influir en decisiones posteriores. La estadística descriptiva, la aplicada en la ingeniería geomática, tiene un papel crucial en la comprensión y el análisis de datos espaciales, ya que permite resumir y visualizar grandes volúmenes de información geográfica para poder identificar patrones y tendencias. A continuación, detallaré los conceptos, herramientas y aplicaciones específicas de la estadística descriptiva en el contexto de la ingeniería geomática. Conceptos básicos de la estadística descriptiva en geomática. La estadística descriptiva en geomática implica el uso de técnicas para organizar, resumir y representar datos espaciales. Los datos geoespaciales incluyen información con una referencia espacial como coordenadas X, Y y Z, atributos geomáticos como temperatura, humedad y densidad de población, relaciones espaciales, proximidad y conectividad, características específicas, dimensionalidad. Los datos pueden ser unidimensionales, como por ejemplo la elevación, bidimensionales, como las coordenadas X y Y, o tridimensionales, X, Y y Z. Naturaleza espacial. Los datos tienen una ubicación y una relación espacial entre ellos. Variabilidad. Los datos geoespaciales suelen tener una alta variabilidad en función de las coordenadas geográficas.